posteriormente. Saludos cordiales, estudiantes de la Maestría de Gestión Hospitalaria. Estamos ya en la videoconferencia 4. En esta tarde vamos a desarrollar una metodología participativa, de tal forma de que podamos reforzar los temas claves que hemos desarrollado hasta la fecha. Estamos hablando del derecho sanitario, la legislación en salud y la relación entre el derecho sanitario y la legislación en salud. Ya les había manifestado la bienvenida. Con respecto al aula virtual, es importante la participación en el foro semanal. Ya el día de mañana va a estar habilitado el foro semanal 2 en la pestaña 2. Ustedes tienen que participar. Si aún no han participado en el foro semanal 1, todavía es tiempo que usted logre dar su participación y al menos 2 comentarios de los aportes que han dado cada uno de sus compañeros. El ejercicio 1, ya cerramos la fecha de entrega, van a tener la nota el día de mañana para que estén pendientes. Y por supuesto, no está ahí planteado, pero ya pueden revisar el ejercicio 2, que está en la pestaña de la semana 2 en ejercicios. Por favor, este es de entrega para el 1 de diciembre. Les va a ayudar mucho las clases del día viernes y del sábado para desarrollar su ejercicio 2. Vamos a compartirles los objetivos de la videoconferencia y ya les he manifestado que la metodología de participación activa de cada estudiante va a ser la diferencia en esta clase, de tal forma de que usted logre comentar la diapositiva que usted esté viendo, ¿verdad? Como que si usted estuviera exponiendo y si puede relacionarlo al ámbito laboral donde usted se encuentra, sería lo ideal. Comentarios breves, de tal forma que sea fluida entre una diapositiva y otra. Al finalizar su compañero, yo paso la diapositiva, levantan la mano virtual. Si son varios, se les va a ir dando de a poco la participación hasta cubrir todos los estudiantes de esta conferencia, de esta videoconferencia. No sé si tienen preguntas con la metodología antes de iniciar. ¿Alguna duda con la metodología? Muy bien. Esta me sirvió a mí para participando en, en un curso de alta gerencia. Desarrollaron esto y fue esta metodología y fue muy, muy importante. Usted no se preocupe, por favor, estamos entre profesionales. Si es necesario reforzar algo, lo puede hacer otro compañero o compañera y de igual manera comentarles y reforzar de mi parte si es necesario. Si no es necesario, avanzamos en debida forma. Muy bien. ¿Qué pretendemos? Que usted refuerce el concepto de derecho sanitario y el concepto de legislación en salud. De igual forma, logre aplicar las herramientas del derecho sanitario y la legislación en salud y aplicar los conceptos en su práctica profesional. Iniciamos. Adelante. Bueno, ya Fabiola nos ha escrito en el chat. Yo pensé que ella iba a iniciar a romper con el hielo, ¿verdad? Y ya está. Muy bien, ya está ahí anotado lo que ella nos planteó. No sé si tienen preguntas con la metodología. Ustedes pidieron la diapositiva y la exponen, ¿verdad? Cada una de ellas. Adelante. ¿Quién es el que se anima primero? Gracias, Fabiola. Adelante. Bueno, el principio de legalidad.
es la prevalencia de la ley sobre cualquier actividad o función del poder público. Todo aquello que emane del Estado debe ser regido por la ley y nunca por la voluntad de los individuos, ¿verdad? El término ese nos está diciendo de que todas las acciones que se hagan, ¿verdad?, tienen que estar regidos bajo la ley, tanto ya sea de los trabajadores, o sea, públicos, como de los ciudadanos, ¿verdad? Y que deben de seguir el marco legal establecido. Y se deben de respetar las normas. Eso es lo que yo entiendo. De la pirámide Kelsen, sí, no mucho. ¿Quién le ayuda a Fabiola para complementar lo de la pirámide de Kelsen y la pirámide de los instrumentos técnicos jurídicos? Adelante, Jacqueline. Hola, buenas noches, compañeros. No sé si me escuchan bien. ¿Se escucha? Excelente. Sí, se escucha Ok. excelentemente. Vaya. Nosotros, pues, la pirámide de Kessler la conocemos de módulos atrás, donde la pirámide va entre lo que se tiene como básico, las prioridades. En este caso, habla acerca de la legalidad, los decretos, acuerdos, órdenes y resoluciones que son la base, ordenanzas municipales, reglamentos, y media vez vamos subiendo en la pirámide, vamos encontrando la importancia, ¿verdad? Es decir, que sobre todo esto va la Constitución de la República y en base a esta, que es como la cúspide, lo principal, se van dando los tratados, las leyes y todo hacia abajo, que no es que no tenga importancia, sino que se va como haciendo que la Constitución es para todos, los tratados y las leyes va, digamos, según el área. No para todos pueden ser los mismos reglamentos o como dice la siguiente base, que serían las ordenanzas municipales, cada municipio tendría su propia ordenanza. Entonces es como que la punta de la pirámide sería para todos y lo que va hacia abajo va siendo como más sectorial. Así como tenemos las políticas, ¿verdad?, que se ubican, según la pirámide aquí, en el diario oficial, que empiezan con las políticas, normas sanitarias, dice en el listado oficial de medicamentos, y luego se va al listado oficial de insumos, manuales, las estrategias, planes y guías, lineamientos técnicos y decretos, resoluciones y acuerdos. Lo mismo, ¿verdad? Las políticas es lo más grande y se va haciendo cada vez la pirámide más ancha, pero porque va por sectores. ¿Se puede continuar? ¿O otro compañero? Perdón, no tenía el... Adelante, Cristian Muñoz, Cristian Balmore Muñoz. ¿Se escucha, Cristian? Adelante, Cristian. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Dice que la rama del derecho, el derecho, como ya se nos explicaba, se divide en derecho público y el derecho privado. En cuanto al derecho público, el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho procesal, el derecho laboral, así también el derecho tributario, el derecho administrativo, y dentro del derecho administrativo se nos decía que es como una rama del derecho, bueno, es una rama del derecho sanitario. En cuanto al derecho privado, el derecho civil y el derecho comercial. Y es donde nosotros entramos en la parte funcional, se nos decía, para que podamos desarrollarnos y poder ejercer todo lo que conllevaba, y haciendo énfasis también, como se decía, que todo lo que las acciones que nosotros realizamos en el ámbito de la salud tiene que haber una base legal que lo respalda, y es ahí es donde ya viene la parte interesante de cómo nosotros podemos ejercer la parte legal de la mano con lo administrativo. Haciendo el ejercicio se nos cae en cuenta de muchas cosas que nosotros de hecho realizamos, ¿verdad? Como del derecho sanitario, o lo implementamos también. Así recuerdo que había las herramientas para poder ejercer el derecho sanitario, ¿verdad? Así, de esta manera, poder, en el área de mi trabajo, utilizamos todos los protocolos de procedimientos, todos los manuales. Entonces eso es parte de porque está establecido en una institución y lo tenemos que cumplir de esa manera, y así es como nosotros podemos desarrollar la parte en el derecho sanitario. No sé si estoy orientado, doctor, que es lo que he ido aprendiendo durante toda la cátedra. Excelente. Solo mencionar que esta clasificación viene desde los romanos, ¿verdad? Que hace las dos grandes ramas, derecho público y derecho privado. Excelente.
Adelante, Tania. Ah, no, perdón, se va uniendo, no le vamos. Adelante, Ingrid Carrillo. Tengan buenas noches, compañeros. Vamos a continuar con las nuevas tendencias. Luego que ya explicaron los derechos, las dos ramas del derecho, también existen nuevas tendencias de clasificación del derecho relacionadas a la salud. Y hemos visto que hay tres. Están los derechos biomédico, derecho sanitario y el derecho farmacéutico, que estas tres subdivisiones pues las veíamos. Y que con los avances del conocimiento cada vez más específicos y especializados surge una nueva clasificación de derecho por áreas de conocimiento, en nuestro caso relacionadas en el ámbito de la salud. Y como mencionabas, el derecho biomédico, que es el que regula, por decir así, la práctica de los profesionales de la salud y los que estamos relacionados, no exactamente los operativos, sino que todos los que estamos involucrados en el área de salud. Está el derecho sanitario, que nos decía el doctor que debemos de diferenciarlo, ¿verdad? El derecho sanitario, que es donde están todas las políticas y todo lo que no conlleva a lo que es ejercer la práctica en salud, y el derecho farmacéutico, ¿verdad? Que es relacionado con los medicamentos y todas las partes o el marco legal que se debe cumplir, que al final en el área hospitalaria es como decir, parte básico de los tratamientos de los pacientes. Entonces es por eso que deben existir regulaciones, no se pueden dar medicamentos así porque como dulce, digamos, sino que es por eso que existen diferentes leyes. Hoy tenemos la ley de medicamentos, que es un ejemplo, ¿verdad?, que se puede usar en el derecho farmacéutico, que es el que regula toda esta parte. Y, por ejemplo, en nuestra área, trabajo en oncología, que se trabajan con medicamentos de uso delicado, por decir, y de igual de alto costo económico. Entonces, en esta parte es bien importante mantener esas regulaciones referente a la ley, y qué mejor que algo legalidad. Bueno, con la legalidad es donde se debe de trabajar esta parte. Excelente. Entonces, como ustedes vieron, ustedes como gerentes deben de asumir el principio de legalidad, actuar con base al ordenamiento jurídico vigente, y que el ordenamiento jurídico vigente es estudiado por el derecho. Los romanos lo clasificaban como público y privado, y que ahora hay otra nueva clasificación producto de los avances tecnológicos, producto de la especialización del conocimiento, que, como ya lo mencionaron, debemos de conocerlo. Siguiente. Adelante, Vanessa Fuentes, adelante. Continuando con el tema, esa parte nos está hablando sobre el concepto, ¿verdad?, del derecho sanitario. Dice, disciplina jurídica que permite la creación, conocimiento, aplicación del ordenamiento jurídico relacionado directa e indirectamente con la salud. Las acciones estatales que fundamentan el derecho humano a la salud, que se traducen en acciones formales del Estado frente a la ciudadanía y a la interpretación de relevancia jurídica, de la dinámica social que surge de las relaciones de los ciudadanos con el sistema sanitario, esto con el objeto de darle soporte legal a sus reivindicaciones relacionadas a la salud. Entonces, sí, adelante. Esa parte más que todo nos está hablando de lo que es el concepto, ¿verdad? De todo lo que los compañeros han estado explicando. Nos habla de que es una disciplina jurídica. En ese caso, dice que permite ya sea creación o conocimientos o aplicación de lo que es la relación con lo jurídico. Fíjese que este punto era uno de los puntos centrales que siento que deben de fortalecer. El concepto de derecho sanitario tiene tres componentes. El primer componente es el estudio de la legislación en salud vigente, que garantice que esté actualizada,
que tenga soporte doctrinal. El segundo componente es la incidencia del Estado para hacer cumplir todas aquellas directrices en salud de cara a la ciudadanía. Y el tercer componente del concepto de derecho sanitario es la incidencia que la ciudadanía le da al Estado para crear un marco legal que le beneficie. Porque si solo vemos este concepto, nos podemos hasta... ¿Y qué quiere decir todo eso? Por ejemplo, cuando te dice que el derecho sanitario en el segundo renglón permite la creación, conocimiento y aplicación del ordenamiento jurídico relacionado directa e indirectamente con la salud. Aquí te está diciendo que el derecho sanitario está pendiente de que la legislación en salud esté actualizada, pero que también el derecho sanitario, como doctrina, se aplica a aquellas leyes relacionadas con la salud de manera indirecta. Díganme un ejemplo de una ley relacionada de manera indirecta con la salud. ¿Cuál podría ser? Son todas aquellas que el Ministerio de Salud no las promulga, pero que tienen que ver con salud. ¿Cuál podría ser? La del Consejo Superior. Esa sí, es una ley orgánica que es promulgada por la Asamblea Legislativa y que el ente rector es el Consejo Superior. Lo podemos decir que está dentro de la legislación en salud. Dígame una ley que esté indirectamente relacionada con la salud. Son como aquellas profesiones que no son de salud, pero que están relacionadas con la salud. Así es ese ejemplo de esas leyes. ¿Cuál podría ser? La de la red de hospitales. Esa es de legislación en salud, porque está directamente relacionada a salud. Otra que sea indirecta. El de manejo de desechos sólidos o de desechos líquidos. Excelente. ¿Tiene que ver eso solo con salud? ¿Solo salud saca desechos sólidos? No, también hay industria, pero el gerente en salud debe de conocer cómo se manejan los desechos sólidos en su establecimiento. Excelente, Fabiola. ¿Alguna otra ejemplo? No sé, doctor, si pudiera ser lo del consumo del tabaco y drogas, que también viene siendo un delito, pero que está relacionado con la salud. Está bien, el componente del Código Penal relacionado a las adicciones. Excelente. Yo le voy a decir otra que ustedes tienen que conocer como jefes. La ley del servicio civil. Hasta no les comenté hasta las fechas. Si usted está firmando permisos y ya se le pasó el tiempo al trabajador, le van a descontar de su salario. Otra ley relacionada a la salud, la ley de riesgos en los lugares de trabajo, que determina cómo van a estar organizados el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y está a cargo del Ministerio de Trabajo, pero lo debe de conocer usted, lo debe de conocer. La ley Crecer Juntos, que también se aplica para el ámbito educativo, para el ámbito de recreación, pero que hay un gran componente de salud. Esas son las leyes, el ordenamiento jurídico relacionado indirectamente con la salud, ¿verdad? Y que usted debe de conocerlo. De igual manera, todo el componente de activo fijo, aquella pasada del jefe que llegó votando todo y después le descontaron. Eso no tiene que ver directamente con salud porque se aplica a todas las instituciones del Estado y eso lo debe de conocer el gerente. De eso se encarga el derecho sanitario, del estudio de la legislación en salud y de las leyes relacionadas indirectamente con la salud. Pero el otro componente que te dice es las acciones estatales que fundamentan el derecho humano a la salud, que se traduce en acciones formales del Estado frente a la ciudadanía.
O sea, cómo el Estado desarrolla su labor frente a la ciudadanía, de tal forma de hacerlo ver como un aspecto relevante para la salud. Por ejemplo, para la atención del paludismo anteriormente habían voluntarios comunitarios que desarrollaban labor de profilaxis del paludismo en cada territorio. El Estado les daba las herramientas para tener medicamento profiláctico a nivel comunitario. Eso es como el Estado se vincula con la ciudadanía. Y el último componente, y a la interpretación de la relevancia jurídica de la dinámica social, o sea, lo que surge de las relaciones de los ciudadanos, principalmente organizados. Y aquí estuvimos hablando de ASADI, de los diabéticos, estuvimos hablando de los pacientes renales, de las personas con VIH, que se organizaron e inciden en el Estado para que cambien esquemas de tratamiento. Esos son los tres componentes del concepto de derecho sanitario y aquí está más desarrollado. Retomo, ¿quién quiere participar? Van a participar todos, ¿verdad? Ahorita hay buena participación, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien que no haya participado? Doctor, ¿podemos participar? Adelante, adelante. Vale. El derecho sanitario, podemos ver el régimen jurídico de la organización sanitaria, donde se ve el estudio de la pertinencia y aplicabilidad de la legislación en salud, que incluye los instrumentos técnicos jurídicos, pues ITG. Además tiene la interrelación del Estado frente a la ciudadanía, la implementación práctica y operatividad de las acciones de salud pública en beneficio de la población, y la relación de la ciudadanía organizada frente a la autoridad sanitaria, el proceso de incidencia de las organizaciones o personas frente al Estado para hacer valer el derecho a la salud. Eso quiere decir que el derecho sanitario pues tiene como estas partes donde se ve el estudio, ¿verdad?, de las leyes que se tienen que realizar en el marco de la salud, la implementación de estas leyes y cómo la población, ¿verdad?, ve estos procesos donde se organizan para que estas leyes sean a beneficio de poblaciones, ya sean individuales, como en el caso del VIH, o población en general, como puede ser todo el país. Excelente, excelente. Sí, excelente, muy bien. Vamos a ver la siguiente. Adelante, Vianey. Activa tu micrófono, Vianey. Ay, perdón, ya. Adelante. Bueno, herramientas del derecho sanitario. Análisis histórico doctrinal, también conocido como HD, que permite el desarrollo de un tema sanitario vinculándolo al impacto a la sociedad, estudiando las causas que lo provocaron a partir de la relevancia jurídica y doctrinal. Perdón que estoy desde el teléfono. Estudio de aplicación. Es el estudio de casos concretos de aplicación de la doctrina jurídica del derecho sanitario relacionado al accionar sanitario para dimensionar el conocimiento operativo. Estudio de la producción doctrinal. EPD, herramienta relacionada a los actores sociales a partir del seguimiento al funcionamiento y producción material de los espacios de participación ciudadana. Entonces, si ustedes se recuerdan, vimos estas herramientas
y dimos un ejemplo de cada una de ellas. De cara al AHD, dimos el ejemplo, escojan un tema sanitario de relevancia en la actualidad que se le podía aplicar un análisis histórico doctrinal. ¿Cuál podría ser? Se toma un tema sanitario. Adelante. Bueno, Adelante. hola, bueno, en mi Sí. caso, doctor, con esa herramienta hice lo que fue la tarea que usted nos dejó. Entonces yo lo que agarré fue lo del dengue, Excelente, que en este excelente. caso, a donde veíamos que más bien es una epidemia que siempre ha estado, desde el año 2019 logré encontrar yo datos, Muy a donde bien. se podía verificar de que en ese año 2019 y en el año 2024 se activaron alarmas, o sea, se declaró epidemia y las acciones fueron mayores. Pero lo que me llamó mucho la atención y que sinceramente no sabía es que en primer lugar existe como un reglamento para todas las enfermedades que transmite el mosquito y ponen varias, pero en una de esas la que más énfasis hacen es el dengue. Y también por reglamento ya institucional existe un día especial del dengue. Entonces, es más, hay una página también web del Ministerio de Salud donde solo hay así boletines informativos, hay como campañas donde si usted, por ejemplo, uno como personal de salud tiene acceso para poder brindárselas a la población como apoyo, ¿verdad? Ya sea para una campaña o algo así. Entonces, acá es donde sí pude ver la relación de lo que usted nos mencionaba, de que una enfermedad de interés se convertía tenía, relevancia jurídica, y por el Excelente. mismo hecho que tiene relevancia jurídica es de cumplimiento estricto, y al mismo tiempo también nos incentiva a que nosotros la podamos como involucrarnos nosotros, pero al mismo tiempo involucrar a la población, que no solo se quede en salud, sino que ahí en la tarea decía también, que la que le digo que yo le puse, decía de que también se tiene que poner la SADESCO y también tenían que participar las escuelas, porque era como un conjunto, no solo se quedaba a salud, sino que por reglamento se limitaba a diferentes instituciones. Excelente, excelente. Muy bien. La siguiente, estudio de aplicación. Estudio de aplicación. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Adelante, Cristian. En mi caso, doctor, no, yo elegí el estudio de la aplicación del cumplimiento de un protocolo de administración de citostáticos, porque para mí es importante Excelente. vigilar cómo se está realizando. Como le mencionaba, este manual ya está aprobado y se le ha hecho observaciones. Sin embargo, a mí me llama la atención porque no existía una normativa. Sin embargo, hoy ya se está retomando. Y han habido múltiples casos como extravasaciones o derrames de quimioterapia, y el actuar pues hasta cierto punto ha sido bastante deficiente. Y también encontré, bueno, repasando todo lo que la clase se nos había dicho, que en la parte del derecho sanitario toda actuación del personal de salud debe apegarse al principio de legalidad, lo que Excelente. podría justificarse que únicamente las acciones van a ser sustentadas con las normativas. Entonces, si algo no está sustentado, y como lo respaldaba allí el instrumento entonces como yo ya tengo este respaldo, a mí me garantiza que está basado, como usted mencionaba, ¿verdad? Que en la evidencia o algo, dijo que habían tres, ¿verdad? Tres elementos para poder, categorías para poder decir que este instrumento vale de esa manera, así como también puede identificar el marco jurídico y normativo, porque la Constitución de la República tiene que ver, porque sobre todo el derecho a la salud, la normativa de la institución, el Código de Salud también es relevante y se retomó en este manual, también la ley y deberes de los pacientes, y la prevención de riesgo, que existe una ley general, ¿verdad? Para esto. Entonces, ahí se está implementando todo esto y ahí se desglosaba todo. Entonces, eso es lo que yo puedo analizar desde este punto de vista. Excelente, Cristian. ¿Y tú pudiste pasar un instrumento sencillo con tus compañeros para ver si conocían ese manual? Es que realmente no lo conocen. Ni yo lo conocía hasta hace poco que nos los mandaron para poderlo analizar. Comprendo. Y lo conozco porque yo se lo pedí a la jefe, porque a raíz del servicio social que estuvimos haciendo,
ahí va impuesto la parte de la educación tanto del personal como al profesional, al paciente, perdón. Claro. El estudio de aplicación sería que con un instrumento, dijimos ahora hasta en herramienta Google por WhatsApp, se envían unas 5 preguntas, no para poner en mal a quien no lo sabe, hasta puede ser anónimo, ¿verdad? Pero sí el determinar si conocen una normativa X de interés para tu establecimiento, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí, el gerente, la jefatura, toma acciones para fortalecer aquellos aspectos que salgan limitados en el estudio de aplicación. Ahora, el estudio de producción doctrinal, EPD. Un ejemplo práctico, alguien que quiere participar. Acá se refiere en identificar a un actor de la sociedad, organizado preferentemente, que propone, que incide ante el Estado para ser tomado en cuenta. Aquí mencionábamos que están más desarrollados, como lo había planteado Jacqueline Serrano, las personas con VIH, que están muy organizadas y han logrado, por ejemplo, que en la década pasadas hasta se introdujera al país la terapia antirretroviral, que antes no existía. Entonces, estas son las herramientas del derecho sanitario. ¿Alguien más que participe? Adelante, soy la Trinidad. Buenas noches, doctor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Derecho biomédico. El derecho biomédico especializada en la práctica profesional o técnica del personal de salud en general. Contiene las partes del ordenamiento jurídico relacionadas al ejercicio de la medicina en todas sus especialidades y todas las profesiones relacionadas a la salud, personal técnico sanitario y no sanitario, involucrados directamente en la salud. Asimismo, dice que el derecho biomédico regula el ejercicio profesional, en síntesis, y regula la práctica profesional, es decir, con documentos legales para la certeza de la atención. Entonces, por eso es importante que tengamos en cuenta que aparte del derecho sanitario, con esas 3 grandes ramas de estudiar la legislación en salud, la incidencia del Estado con la ciudadanía y cómo la ciudadanía incide en el Estado, hay la otra rama especializada del derecho biomédico, ¿verdad? Aquí planteábamos, por ejemplo, la ley de especialidades médicas, que te garantiza la práctica profesional y el ejercicio profesional. Mirábamos también que había una ley del 73 de la ley del ejercicio profesional de odontología. Debería de haber leyes para todas las carreras, para que exista la certeza jurídica en el personal involucrado, pero es una de las ya mencionadas. Nos desarrollaba también una de sus compañeras, no sé si Ingrid Carrillo, ya el componente del derecho farmacéutico, ¿verdad? Que es todo aquello que tiene que ver con las tecnologías sanitarias. Y en el país, a partir de la promulgación de la ley de medicamentos, hubo un gran desarrollo del derecho farmacéutico. Ustedes pueden ver hasta la gran cantidad de RTCA vinculados a medicamentos y a insumos que están en mi libro, y de igual forma instrumentos técnicos jurídicos y los 5 reglamentos de la ley de medicamentos que aún siguen vigentes con la ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Acá no solo se trata de la dispensación, sino que también desde la producción, el transporte, el almacenamiento, que el derecho farmacéutico está desarrollándose. Veamos a Jocelyn Lilibet Aguillón. Adelante.
Sí, con respecto al repaso de conceptos, la ley, usted nos explicaba que más o menos la ley, pues más que todo la ley provenía de su raíz latina que significaba lex. Con respecto a la legislación, es un término más genérico. Y la legislación en salud ya va sobre un ámbito específico. En este caso, la ley, más que todo, se denomina a la acción completa de la proclamación jurídica, por así decirlo, en el cual se estandariza una forma o una aplicabilidad, mientras que la legislación como tal ya es el conjunto de las normas o de estas leyes que van a ser aplicadas. Esta legislación llama mucho la atención porque también puede ser subdividida dependiendo, como por así decirlo, la categoría. En este caso, la categoría en salud, que es la que más nos importa a nosotros, ¿verdad? Como personal sanitario. En este caso, la legislación en salud va a ser el conjunto de estas leyes, normas o otros procesos jurídicos que van a actuar con respecto a nuestro ámbito, ¿verdad? Excelente. Adelante, Josué Lobos. Buenas noches, doctor y compañeros. Vamos con el concepto de ley. La ley se entiende como regla jurídica dictada por autoridad competente que compone poder del Estado, faculta en su contenido con el fin de ordenar o prohibir algunas acciones en consonancia con la justicia y bien común de la sociedad en su conjunto. Yo te pregunto, José Lobos, ¿quién es esa autoridad competente para crear leyes en el país? Es la Asamblea Legislativa. Excelente. En la Asamblea Legislativa, solamente la Asamblea Legislativa es la autoridad competente que aprueba estas leyes. Excelente. Adelante, vamos a ver. Fabricio Otoniel, adelante. Fabricio, adelante, Fabricio. Vamos a ver. Adelante, Tania Miranda. Bueno, en este caso nos dice características de la ley. Como todos sabemos, la primera es obligatoria desde un momento en que la ley es de obligatorio cumplimiento de esas, ¿verdad? Impersonales, yo lo entiendo que esto es como que no tiene que ser ni solamente para, por ejemplo, para el personal de salud, ni solo para el personal jurídico, sino que es aplicable a todas las personas que estamos sujetas a la presente ley. También que tienen que ser abstractas, es decir, que tienen que tener un lenguaje claro y no ser como muy redundante, sino que tiene que ser un texto que se entienda, pero que también tenga un lenguaje práctico, pero al mismo tiempo que sea como de fácil entendimiento. Al mismo tiempo tienen que ser permanentes, porque estas no pueden, sí pueden ser cambiantes, pero tienen que permanecer en el tiempo. Y también tienen que ser generales. Normalmente siempre existe como una ley principal en la cual se subdividen las demás. Excelente, excelente, excelente. Bueno, terminamos con la ronda. Vamos a reiniciarla nuevamente. Adelante, Fabiola Flores, perdón. El concepto de la legislación. La legislación es un término general para referirse al cuerpo de leyes que regulan determinada materia o ciencia, o al conjunto de leyes a través de la cual se ordena la vida en un país. Ante la gran variedad de contenidos de las leyes, es importante agruparlas por ámbitos de conocimiento.
Pues eso nos está diciendo, ¿verdad? De que cada ley debe estar agrupada, digamos, si se refiere a salud, salud, ¿verdad? Si está para medio ambiente, para medio ambiente. Si está para obras públicas, pero entonces cada una con su categoría. Excelente. Adelante, Jacqueline Serrano. La legislación en salud o legislación sanitaria. La legislación en salud es el conjunto del marco legal relacionado a la salud de un determinado sistema jurídico de un país que dan soporte legal al accionar sanitario del personal de salud en dicho estado, rigiendo el accionar de la administración sanitaria en sus diversos aspectos con un enfoque que favorece el fomento y protección de la salud de la población mediante la determinación de la conducta del individuo frente a las circunstancias relacionadas con su salud, su comunidad y la sociedad general. Lo que sabemos nosotros, que hemos mencionado de legislación en salud, es quien rige, ¿verdad? El marco legal, es decir, el que ve las leyes acerca de salud, como cuál podemos ver la legislación que menciona ahí en enfermería, podemos también ver que es el que ve cómo se va a actuar éticamente, con calidad, con prevención, ¿verdad? Haciendo estas leyes para el personal de salud, para que en la población se dé un cambio según, ¿cómo le puedo decir? Según las leyes que haga la legislación, se ve no solo lo que se debe de hacer con calidad ética, como mencionaba, sino que también se pueden ver las sanciones si no se llegara a cumplir esta legislación. Excelente. Muy bien. Adelante, Cristian Muñoz. Aplicación de la legislación en salud. Faculta a los administradores de los servicios de salud para la toma de decisiones. Establecer y determinar el funcionamiento de los servicios de la salud de diferente complejidad. Integra armónicamente el ordenamiento jurídico vigente emanados en la pirámide de Kelsen. Entonces, lo que nosotros podemos interpretar de que la aplicación en sí, no, en la parte de la administración, pues la que nos va a facultar para el desarrollo de lo... Perdón. Entonces, lo que la ley otorga a los administradores de salud y a las jefaturas, en este caso son pues como la autoridad para que puedan planificar, supervisar, organizar, asignar recursos, es lo que yo puedo comprender en la parte de decir que va a facultar para la toma de decisiones. Y también podemos decir que establece pues, el determinar los funcionamientos de los servicios de salud para las diferentes complejidades. Ya estos llámese hospitales de primer nivel, segundo nivel y tercer nivel, así como también servicios especializados. En mi caso, nosotros somos parte de, ¿verdad? Porque nos rige la parte de la especialidad oncológica. Cómo pues determinando las funciones, diciendo las responsabilidades, el flujo, qué tipo de pacientes vamos a atender, nivel de complejidad, así también pues que los servicios que ofrecen, creo que usted nos mencionaba todo eso también, quién puede y quiénes podemos desarrollarlo, ¿verdad? Cuando la parte que integra armónicamente, según la pirámide de Kelsen, pues sabemos que está la Constitución de la República, tratados, también los reglamentos, así como los reglamentos internos, luego vamos con los manuales y también los protocolos de la institución, que ya lo mencioné anteriormente, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo podemos opinar, pues gracias a la legislación en salud, lo que nosotros, en mi caso, llevándolo al área donde estoy, en quimioterapia ambulatoria, no es como un acto que nosotros aislamos o que no lo implementemos, sino que también implementamos todo un marco legal. Estaba viendo también el consentimiento informado, porque es parte de, ¿verdad? Entonces, en cosas que nosotros quizás ignoramos, que tienen mucha relevancia, pero sí lo implementamos, ¿verdad? Excelente, excelente, excelente. Adelante, Ingrid Carrillo. Sí, vamos a continuar con las instancias generadoras de la legislación en salud. Y tenemos las diferentes instancias que ya se explicaban en las clases anteriormente. Tenemos
el órgano legislativo y los tipos de instrumentos, lo voy leyendo así uno a uno. Está el órgano legislativo, que está un ejemplo, bueno, son los tipos de instrumento, por ejemplo, la ratificación de los instrumentos legales, internacionales, códigos y leyes. Está el órgano ejecutivo, que están los reglamentos de leyes, acuerdos y derechos ejecutivos. El Ministerio de Salud, que son los instrumentos técnicos jurídicos. El Consejo Superior de Salud Pública, que están los requerimientos técnicos administrativos. La Superintendencia de la Regulación Sanitaria, pendiente de definir, y está en el Consejo Nacional de las Especializaciones Médicas, el CONADEM, que están las normativas técnicas regulatorias, el Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica, están los reglamentos técnicos salvadoreños o los RTS, y los salvadoreños de normalización, normas técnicas salvadoreñas, NTS, de aplicación voluntaria, y el Consejo de Ministros de la Integración Económica, está en el reglamento centroamericano, RTCA. Todas estas instancias, RTCA, todas estas instancias son las que regulan, por decir, el componente de la legislación en salud. Entonces, cada instancia tiene una intervención específica y que se han creado, digamos, instrumentos específicos que se rigen, por decirlo así, por estas instancias, o que son los que las promulgan, digamos, y las que las hacen que estos instrumentos sean válidos, y que al final, porque todo este marco, todas estas normas, todas estas leyes que se generan son encaminadas a salud, ¿verdad? Que es el componente que nos interesa. Entonces están todas las instancias, como mencionaban, quizás con unas estamos más familiarizadas que otras. Es importante saberlo, como mencionaba, un buen líder, un buen gestor no debe conocer solo pequeñas partes, sino que debemos de empaparnos de toda la parte de legislación en salud, que al final es lo que nos vamos a marcar la diferencia y de hacer que un servicio o una institución funcione de la misma manera, porque vamos a tener el respaldo legal y haciéndolo de acuerdo a las normas que se rigen en la institución. Y Exacto. lo que quizás estamos más familiarizados son con los instrumentos técnicos jurídicos, ¿verdad? Que son los que regula el Ministerio de Salud, que pues como mencionaba la vez anterior, si cada vez más ahí lean este protocolo, esta nueva guía, esta nueva, algo que surge, ¿verdad? Que es así como se ejecuta en cuanto a la legislación en salud. Entonces, esas instancias aprueban los diferentes instrumentos, ¿verdad? No podemos decirle leyes porque, por ejemplo, las normas técnicas regulatorias o los RTCA o los ITJ no son leyes, son instrumentos en su conjunto. Y debemos de estar pendientes de todo, como ya lo mencionaba, de lo que se apruebe por estas instancias. Gracias, Ingrid Carrillo. Adelante, Vanessa Fuentes. Continuando lo que es la clasificación de la legislación en salud. En esa parte nos habla del contenido en la atención sanitaria. Dice que es un marco legal que desarrolla los elementos para orientar una adecuada atención en salud. Después nos habla del contenido orgánico. Es el marco legal que desarrolla la institucionalidad, detalla la organización y desarrollo de responsabilidades. El contenido mixto es un marco legal que desarrolla en su contenido los tres elementos anteriores. El contenido garantista dice que es un marco legal que reconoce mayoritariamente en su contenido la importancia de limitar el poder estatal y reconociendo las garantías. Entonces, si ustedes se recuerdan, las leyes que forman parte de la legislación en salud pueden ser de contenido de atención sanitaria, de contenido orgánico, de contenido garantista. Y las leyes que tengan de los tres contenidos
son de contenido mixto. Entonces es importante tener claro cuál es el instrumento para determinar e identificar el contenido de cada ley, que sean de legislación en salud. Se cuenta el número de artículos, se excluye los primeros artículos del objetivo, del ámbito de aplicación, de los procedimientos y disposiciones finales. Y se comienza a leer cada artículo del contenido de la ley y se va poniendo a la par si es de atención sanitaria, si es orgánico o si es garantista, para que cuando se sumen todos los artículos, si ninguno alcanza la mitad más uno, entonces, o alguno alcanza más de la mitad, esa ley es de ese contenido, ya sea atención sanitaria, orgánica y garantista. Pero si ninguna llega al 51%, ese sería de componente mixto, porque tiene de los tres. Decíamos que el ejemplo más claro de una ley relacionada a la legislación en salud es el Código de Salud, que tiene de todo. Entonces sería del componente mixto, porque tiene componente de atención sanitaria, componente orgánico y componente garantista. Adelante, gracias. Participó Vanessa Fuente. ¿Ve? Adelante, Vianey. Vianey Torres, adelante. Bien, ella estaba de turno, doctor. Si quiere, No, ahí está, leo yo. ahí está Vianey, ahí está. Ok, ok. Herramientas de la legislación en salud, diagnóstico legislativo. Es la herramienta técnica que permite estudiar las condiciones sociales antes, durante y después de la promulgación del marco legal respectivo para determinar la relevancia del abordaje social y las alternativas del contenido legal que potencian el ejercicio pleno del derecho a la salud. Guía rápida de legislación. Es la herramienta técnica que permite conocer el contenido de un documento legal en particular para determinar si aborda total o parcialmente un tema de interés, ya sea para potenciarlo o visibilizarlo a futuro. Entonces, si ustedes se recuerdan las herramientas del derecho sanitario, también hay herramientas de la legislación en salud. Una te va a ver para que tú leas rápido una ley, ¿verdad? Y la otra para que tú conozcas cómo fue que se hizo esa ley. Entonces, vamos a ver, el diagnóstico legislativo te permite, en el escenario 1, las condiciones y contextos previos a la creación de la ley. ¿Qué fue lo que se discutió? ¿De dónde surgió? ¿Quién impulsó? En el escenario 2, el contexto de promulgación. Cuando ya estaba en la Asamblea Legislativa, quiénes la apoyaron y por qué se aprobó. En el escenario 3, cómo se relaciona con otras leyes, de tal forma de que te permita, por ejemplo, que haya un reglamento de ley totalmente articulado con la ley respectiva, la ley madre. Y el escenario 4, el análisis de impacto, para determinar las transformaciones institucionales, abordaje sanitario y presupuestario de esta ley. Es importante entonces que ustedes vayan a revisar las herramientas del derecho sanitario y revisen las herramientas de legislación en salud, y esto les va a permitir tener un nivel de análisis como jefaturas que los ponen en ventaja. La guía rápida de legislación la estuvimos viendo, ¿verdad? Que el objeto es para qué es la ley en el artículo 1. El ámbito de aplicación es para quién va dirigido en el artículo 2. El ente rector que vamos a buscar, ya sea el Ministerio de Salud o sea una instancia relacionada a la salud, puede ser el Consejo Superior de Salud Pública, la CONADEM, la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Instancias que dan origen
Aquí anteriormente Cristian Muñoz leyó la ley de VIH, entonces ahí da origen a la CONADI. O la ley de deberes y derechos de los pacientes da origen a la oficina tramitadora de denuncias, JTD, y así ustedes tienen que buscar si la ley da origen a instancias. La ley de creación de la Red Nacional de Hospitales da origen a la junta directiva de la red. Y las prohibiciones y sanciones son aquellas que lo van a sancionar a usted si realiza ese acto. Los procedimientos, dijimos que está vinculado a la ley de procedimientos administrativos, ahora todas las leyes, y anteriormente sí salía un procedimiento para cada ley. Ahora se aplica de manera supletoria, o sea, complementaria, la ley de procedimientos administrativos. Y si da origen a reglamento, usted lee al final si la ley exige un reglamento, pero no solamente lo lee, sino que la va a buscar si ya está aprobado por el órgano ejecutivo, por la presidencia. Hay muchas leyes que exigen reglamentos y todavía no se han elaborado. Vamos a hacer un receso de 15 minutos y nos seguimos viendo por acá. Por favor, no se desconecten. Gracias.
5, 4, 3, 2, 1, haciendo el llamado para retomar. 5, 4, 3, 2, 1. Estamos retomando. Muchas gracias. Lo importante de todo este proceso es que ustedes tengan claro el concepto de derecho sanitario, el concepto de legislación en salud. Logren diferenciar la importancia de cada herramienta del derecho sanitario y de igual forma de las herramientas de la legislación en salud. Porque si logran articular esa importancia, es que van a poder aplicarla en su establecimiento de salud como una jefatura competente. Vamos a continuar con la misma dinámica y vamos por, habíamos planteado, la última había sido Vianey, ¿verdad? Tania Miranda, adelante. Relación entre el derecho sanitario y la legislación en salud. Como disciplina de estudio, la legislación en salud o legislación sanitaria no se contrapone al derecho sanitario o derecho de la salud. Tienen una relación directa y complementaria. Es directa porque en la medida que se desarrolla la producción doctrinal de ambas disciplinas, se logra que se faciliten escenarios posibles, tanto académicos, políticos y administrativos. Bueno, en lo que yo logro comprender acá es que, si bien es cierto, no es lo mismo derecho sanitario y la legislación en salud, porque derecho sanitario, como podemos ver, al menos yo lo entiendo como la documentación que hay como reglamentaria, así como legislativa. Y la legislación en salud es lo que se ha hecho para llegar a esto. Pero no a la inversa, Tania. A la inversa. Ah, ok. El derecho sanitario te permite saber cuál ha sido la ruta, cuáles han sido los mecanismos y por qué se ha dado la legislación. Y la legislación en salud son los documentos ya aprobados, como tú lo mencionabas. Ok. Entonces, fíjense que el derecho sanitario también ustedes lo van a encontrar en algunos libros como derecho de la salud. Y a la legislación en salud también la van a encontrar como legislación sanitaria. Aquí es muy poco ocupado eso porque se ubica más como servicio sanitario, ¿verdad? Entonces, pero en otros países es más legislación sanitaria o derecho sanitario o derecho de la salud. Gracias, Tania. Ahora le corresponde a Zoila Bolaños. Complementariedad de la relación entre el derecho sanitario y la legislación en salud. Es complementaria porque en la medida en que y desarrollo de los tomadores de decisión puedan orientar la creación o actualización del contenido de la legislación en salud para que sea aplicada en un tema sanitario que requiere su respectiva regulación. Perdón, yo tenía... Adelante, Zoila, ¿qué entiendes tú por ¿Qué entiendes tú? Entiendo yo que es complementaria, como dice ahí, porque a medida que se va desarrollando, porque se construye el escenario de se va a poder ser aplicable a razón de las diferentes situaciones en salud que se puedan dar. Exacto, entonces el derecho sanitario es la doctrina, es
todo el estudio del proceso. Imagínense, Dios no lo quiera, la gripe aviar impacta. Saben ustedes que la gripe aviar está matando a la mitad de población de leones marinos y que hace 2 semanas ya se traspasó al humano en Estados Unidos. Están enterados de ello, ¿verdad? Entonces, el derecho sanitario debe de estar al pendiente de ese análisis para poder garantizar que si la gripe aviar pasa a ser una zoonosis, haya una respuesta adecuada en el sistema de salud y se apruebe legislación en salud actualizada de la gripe aviar. Actualmente hay instrumentos técnicos jurídicos relacionados a la gripe aviar, a la gripe H1N1, ¿verdad? Y a todas las variantes. Entonces, esos instrumentos técnicos jurídicos que eran normas y lineamientos, son normas y lineamientos, se constituyen la legislación en salud de ese tema, pero ya se debería estar estudiando, ¿verdad? No vaya a ser sea la siguiente pandemia, ¿verdad? Entonces son criterios que debemos de estar pendientes a través de la doctrina del derecho sanitario para que se actualice el contenido de la legislación en salud. Muchas gracias. Adelante, Jocelyn Aguillón. Con relación entre el derecho sanitario y la legislación en salud. En ese caso, desde el derecho sanitario, doctrinalmente se determina el tiempo de vigencia aceptable tanto de la legislación en salud, que ronda los 5 a 3 años, o lo que el marco legal determine, de tal manera que el contenido de cada documento sea pertinente y responda a la realidad cambiante de la prestación de servicios de salud. Se da un tiempo o un periodo, ya que es importante mantenerla actualizada, ¿verdad? Como se estaba hablando, las cosas van cambiando e incluso en ocasiones ya la misma enfermedad o los mismos procedimientos van evidenciándose científicamente que pueden realizarse de una manera diferente. Entonces, por ende, la legislación también tiene que estar actualizada, ¿verdad? Y tiene que ir acorde a esos nuevos hallazgos científicos que pueden ir apareciendo o a la realidad social, política, económica de nuestro país. Excelente. Cristian Muñoz nos planteaba que ellos están en un esfuerzo de actualización, de creación de un manual. Ese manual va a ser válido y vigente, ¿verdad? Por un periodo de 3 años. Y en 3 años van a haber cambios y va a ser necesario hacer una nueva versión conforme a los avances tecnológicos en ese ámbito de oncología. Y así, cuando ustedes estén leyendo un documento, miren cuánto tiempo de vigencia tiene. ¿Se recuerdan cuando Jacqueline Serrano estaba leyendo una ley del 50 y tanto que ni le costaba, ¿verdad? Es porque son demasiado antiguas. Así pasa con todos los documentos regulatorios y legales si son demasiado antiguos. Ya decíamos, el Código de Salud tiene desde 1988, imagínense ustedes, ¿verdad? Entonces, es una prioridad actualizarlo. Adelante, Josué Lobos. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva, que es tiempo de vigilancia aceptable en la legislación en salud. Al principio de la pirámide se encuentra lo que es la Constitución de la República. Luego están los tratados internacionales rectificados, códigos y leyes secundarias, reglamento de leyes, ordenanzas municipales, decretos, acuerdos, resoluciones y órdenes. Dice que la revisión constitucional, tratados internacionales y contenido relacionado a la salud es de 10 años. El tiempo aceptado en la vigencia de leyes o reglamentos de ley relacionadas en salud es de 5 años. El tiempo aceptado de vigencia de ordenanzas relacionadas a la salud desde 5 años y el tiempo aceptado de vigencia de decretos y otros relacionados a la salud es de 3 años. Entonces, esta tabla, bueno, pirámide, nos habla que
bueno, lo que está más alto, ¿verdad? Aquí en el país y es lo que rige todas las normas dentro del país es la Constitución de la República. Entonces, todo eso tiene una validez de 10 años. Posteriormente debe ser revisada. Luego de eso, las leyes deben de ser revisadas cada 5 años, que al igual que lo relacionado a la vigencia de ordenanzas municipales, también se debe revisar 5 años. Esto con el fin de mantener actualizada, ¿verdad?, lo que son las leyes conforme va evolucionando y cambiando los tiempos. También. Excelente. Adelante, Fabiola Flores. Casi no puedo ver, doctor, porque estoy desde el teléfono y tengo que estarlo ampliando. Espéreme. Alguien que ayude a Fabiola y después sigue Fabiola. Bueno, le corresponde en orden, le corresponde a Jacqueline Serrano. Hola, doctor. El tiempo de vigencia aceptable de la legislación en salud. Vemos que las políticas en salud, las políticas, normas sanitarias, listado oficial de medicamentos, dice que el tiempo en vigencia de estas se publican en el diario oficial y son de 5 años. Los listados oficiales de insumos, segundo manuales de procedimientos también, tiempo de vigencia de listados oficiales es anual. Las guías clínicas y planes de implementación intersectoriales, estratégicos y nacionales tienen una vigencia de cada 3 años. Y me imagino que cubre los lineamientos técnicos, estrategias sanitarias, decretos, resoluciones y acuerdos duran 3 años también. Entonces, de eso la que más dura es las políticas, normas sanitarias, y la que menos es los listados oficiales de insumos, ¿verdad? En este caso serían los de medicamentos. Claro, que lo exige la ley que sea anual, ¿verdad? Entonces, miren la importancia, puede hacer que haya deficiencia en el aspecto de dar a conocer los instrumentos técnicos jurídicos y ustedes ya estén discutiendo documentos que tienen 5, 6, 7 años. Adelante, Jacqueline Serrano. Dice, doctor, que ya estaba viendo que la norma de tuberculosis, la última que se sacó fue del 2023. Se supone que tiene, por ser una norma, tendría una vigencia de 5 años, pero debido a que OMS ha hecho varios cambios, bueno, al momento ya está hecha, solo está esperando las firmas y la aprobación para que este 2026 salga una nueva normativa, que ahora ya uno de los grandes cambios que se ha hecho es que ya no se va a llamar sintomático respiratorio, sino que se va a llamar TB presuntiva porque se ha visto un alza de extrapulmonares. Entonces ya no solo se busca respiratorio, que es a nivel pulmonar, sino que también extra. Excelente, entonces, estos son tiempos máximos. Ustedes miran, en ese tema de tuberculosis, han pasado 3 años y ya requiere una nueva, ¿verdad? Entonces no es que no, nos vamos a esperar los 5 años, son tiempos máximos y es de estar pendiente para actualizarlo, de tal forma que responda a los avances tecnológicos y a las clasificaciones internacionales. Excelente. Ahora sí regresamos con Fabiola Flores. Ahora sí, este es más grande la letra. Relación entre el derecho sanitario y la legislación en salud. En las sociedades donde no existen propuestas doctrinales, educativas o de incidencia política conocedora del derecho sanitario, tendrá un escaso desarrollo en su legislación en salud, con un marco regulatorio desfasado o desactualizado, que no responde a la realidad o a las exigencias de la actualidad. Así como decía Jacqueline, ¿verdad? Y nos mencionaba de cuánto es el tiempo de vigencia de cada, ¿cómo se llama? Lineamiento de las leyes y todo, ¿verdad? Entonces, si un país no tiene normado cuánto tiempo va a durar un lineamiento o una ley, o para que se modifique, ¿verdad? No se va a estar actualizando y no va a estar apegado a la realidad de su población, ¿verdad?
Y eso puede afectarle al personal de salud, porque si hay una controversia ahora con tanto usuario, ¿verdad? Que cree que sabe porque revisa los motores de búsqueda, entonces si se hace un procedimiento y el usuario cree que está mal, entonces se puede generar una controversia. Yo no sé si les conté la pasada a la enfermera de quemados del Hospital Bloom. Ya se los había contado. Pues fíjense que viene en el Hospital Bloom y llega una niña quemada, ¿verdad? De miembros inferiores. Entonces era necesario estarle haciendo la curación, que ya sabe cómo es la curación, ¿verdad? En tina, prácticamente le raspan, no le pueden estar poniendo anestesia cada rato, ¿verdad? Entonces son situaciones bien dolorosas y la niña gritando, pues viene una señora que iba pasando ahí para emergencias del Bloom y lo graba, ¿verdad? Miren qué groseras son las enfermeras, ¿verdad? Entonces, y los subo y pido por favor que los destituya y el hashtag, ya saben a quiénes. Y cabal, vea, a las 3 horas viene que las despidan, ¿verdad? Desde el nivel superior. Entonces, todo el personal se reunió y vio que las enfermeras estaban actuando conforme a los lineamientos de atención de quemados. Entonces decidieron, y eran de las mejores enfermeras capacitadas a nivel internacional, es recurso especializado valioso. Entonces decidieron, bueno, si se van ellas, nos vamos todos. Un acto bastante valiente en estos tiempos. Y eso permitió revertir ese video viral, ¿verdad? De una usuaria que ni sabe cuál es el esquema de atención para los niñas quemadas de miembros inferiores, ni sabe cuáles son el nivel de avance que en el país tiene referente a nivel regional para la atención de ese tipo de quemadura. Entonces, si se dan ese tipo de controversias y hay documentos actualizados, se puede salir adelante. Si no, cualquier situación puede pasar con esta realidad actual. Adelante, Cristina Muñoz. Bueno, doctor, es Cristian, pero está bien. Ay, disculpame que no tenía los lentes. Disculpame. Cristian, adelante, perdóname. Adelante. Un punto, doctor. Perspectiva del derecho sanitario. En el proceso de generación de doctrina del derecho sanitario son importantes las universidades, centros de estudios científicos, organizaciones germinales, organizaciones ciudadanas, el personal de salud. Bueno, creería yo que estas son las, como obviamente nos tenemos que formar y pasar un proceso pedagógico para que nosotros podamos implementar todo lo anterior y todo lo que hemos estado hablando y para poder desarrollar, y es lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Como parte de lo que es la universidad. Y como lo dice, el proceso de la generación de la doctrina del derecho sanitario es lo que usted nos está enseñando, ¿verdad? Como ejemplo de lo que se plantea en la diapositiva. Gracias, Cristian Muñoz. Y yo les pregunto, con toda sinceridad, en el proceso de formación de ustedes, ¿habían tenido una aproximación conceptual al derecho sanitario? No, lo que nosotros vemos es nada más legislación en salud, que es la parte del código de ética, deontológico, pero más enfocado al cumplimiento del código de salud y el código de la Junta de Vigilancia, ¿verdad? Nosotros como parte de enfermería, que creo que es cuando nosotros nos vamos al servicio social. Pero entonces, sí, adelante, Cristian. Enfocado nada más a cumplimiento de reglas, normas, sellos, uniformes, todo lo que establece el código de salud para el personal de enfermería, pero tal como ciertos conceptos, no. Entonces, ese es lo que pretendemos hacer con este módulo, dar esa herramienta, dar esa visión como gerentes, prepararlos como jefatura a que tomen en cuenta todo el principio de legalidad y que puedan hacer un análisis desde la perspectiva del derecho sanitario y del contenido de la legislación en salud.
Ahora veamos las perspectivas de la legislación en salud. Me voy a poner ahora los lentes para evitar. Ingrid Carrillo, adelante. En cuanto a las perspectivas de la legislación en salud, en el proceso de generación de legislación en salud son importantes los partidos políticos, la Asamblea Legislativa, la Secretaría Jurídica de Presidencia de la República, el ente rector, otras instituciones sanitarias, las universidades, las organizaciones gremiales y el personal de salud. Si vemos todas estas instancias que se mencionan o estos entes que se mencionan, son importantes porque al final son los que participan para la creación de nuevas leyes, de nuevas políticas y que son derivados del Estado. Cuando hablamos del Estado, son los que nosotros hemos elegido, ¿verdad? De que son las votaciones. Entonces, cuando tenemos, todo empieza con la política, los partidos políticos, que al final la población es quien decide quiénes van a ser los diputados, quiénes van a ser los que van a estar en las asambleas legislativas, que es como la máxima, el máximo poder, digamos, que al final son los que promulgan o los que aprueban las leyes de las propuestas que se han realizado. Entonces, todas estas perspectivas y todas estas partes son importantes para la creación de nuevas leyes, para que sean sostenibles, para que sean ejecutadas de la mejor manera. Y me llama la atención que también están las otras instancias que pareciera que no son tan importantes como los partidos políticos o las asambleas legislativas, pero están las universidades, que al final son los que pueden presentar la evidencia científica o algunas herramientas necesarias para tomar las decisiones en cuanto a la generación de políticas, las organizaciones gremiales que también son parte de la población y por supuesto es el personal de salud, quienes son los que están ahí el día a día, que vivimos la realidad, ¿verdad? Entonces ese punto de vista es muy importante tomarlo porque no es lo mismo, por ejemplo, a veces cuando están los jefes decimos, toman ciertas decisiones, pero decimos, pero es que él no sabe porque lo ve desde otra perspectiva, lo ve como administrativo. Entonces, cuando ya los operativos dan su punto de vista, a veces hay un choque, pero la verdad que es muy importante tomar también esos puntos de vista porque al final son quienes viven la realidad del día a día. No es lo mismo teoría que la práctica. Excelente. Bien, ahí nos mencionaba, ¿verdad? Que ahorita va al seguimiento con sus pacientes. Vanessa Fuentes, adelante. Continuando, dice otros temas relevantes. Y no menos importante es el tema de la judicialización de la salud, donde... Judicialización de Ajá, la la salud. judicialización de la salud, donde el aporte actualizado de la doctrina del derecho sanitario y la creación y actualización oportuna de la legislación de salud es clave para que el personal de salud tenga la certeza jurídica en su accionar cotidiano. Ahora todo va a ser dirimido a nivel de los juzgados. Ya está pasando en Costa Rica, ya está pasando en Guatemala. Entonces es importante que nos preparemos teniendo claro el concepto de judicialización de la salud. Adelante, Tania Miranda. ¿Qué es la judicialización de la salud? Judicialización. Se entiende como judicialización de la salud al proceso legal donde las controversias entre particulares y las instituciones de salud, tanto públicas como privadas, se dirimen a nivel de los tribunales de justicia, con la pretensión de hacer valer el derecho a la salud, pero partiendo de criterios más allá de los estrictamente médicos o sanitarios. Se debe de ser preparado para el aumento de los casos judiciales. Bueno, nosotros como Hospital 1 de Mayo en los partos es el pan de cada día, porque tenemos muchas señoras que practican lo que es la religión de Testigos de Jehová. Entonces, a veces cuando tenemos, por ejemplo, códigos rojos o que se necesitan transfusiones de sangre donde la señora la necesita así, previendo esto, porque a veces son señoras con preeclampsia grave o son señoras con edad materna avanzada, donde es casi seguro que se puede dar este evento.
para evitar estos problemas, normalmente se les pide una carta, donde esta carta tiene que ir avalada por un notario, donde tal cual él dice de que la señora niega que se le coloque este tipo de sangre, ¿verdad? En este caso. Entonces, como hospital lo que se hace es que cuando la señora ya tiene esta carta firmada, porque hasta la misma religión les da todo, es como un protocolo que ellos siguen para, hasta los abogados y todos son propios de ellos, donde ellos niegan la transfusión. Entonces, lo que hace el hospital es que se prepara con expansores de volumen que no son sangre, pero nos pueden ayudar a intentar revertir un poco la pérdida de sangre que se espera si se llegara a dar. Esto es un caso, ¿verdad? Otros casos a veces están, por ejemplo, de que a la señora, por ejemplo, muchos papás hoy en día está bien de moda, de que como en las sesiones de educación prenatal se les dice de que si el parto va adecuadamente, los señores tienen la posibilidad de cortar el cordón umbilical o tienen la posibilidad de tomar fotos, de poner música, todo lo que la ley nos dice. Pero el problema está que normalmente, al menos a nivel de Hospital Primero de Mayo, ningún parto es como sano, por así decirlo. Todos tienen ciertos factores de riesgo. Entonces, ya han habido casos a donde los papás demandan a la institución simplemente porque ellos no tuvieron oportunidad de realizar el corte del cordón umbilical, cuando ellos saben que en la ley está plasmado que el papá tiene todo el derecho. Entonces, se les intenta como explicar que son por cuestiones de atención inmediata del bebé, pero como ellos lo ven escrito en papel, ellos así lo quieren hacer. Entonces, estos son los casos más comunes que al momento hemos tenido como institución. Excelente. Y fíjense que hay un top 10 de ramas de la medicina que están más expuestos a la judicialización. La primera es obstetricia, ¿verdad? La segunda, cirugía. Y así hay un rating, hay una lista de vulnerabilidad. Entonces, gracias por su comentario, porque es muy pertinente para hacer ver que es una realidad latente en la actualidad. Debemos de prepararnos como jefaturas para evitar que los casos escalen hasta el nivel judicial, porque ya es otro escenario, implica mucho tiempo y dinero de los profesionales que sean demandados. Aquí hay, adelante Ingrid Tatiana Carrillo. Bueno, solo con quizás la diapositiva anterior, también con lo de la judicialización, que hoy en día que estamos bastante expuestos con esto de las redes sociales y que los pacientes también demandantes, por decir así, entonces se puede malinterpretar, ya como ya dio ese ejemplo, ya dio varios ejemplos Tania, pero también usted dio un ejemplo, igual pues se dio un caso donde en el hospital donde se malinterpretó todo y escaló tan grande, o sea, una compañera le habló a una señora que no podía entrar a un baño, entonces la señora la demandó por difamación, no sé qué, tantas cosas, pero se hizo un proceso tan grande que tuvieron que ir a la corte y tuvieron que estar yendo a las, ¿cómo se dice? A los tribunales. A los tribunales para estar, a las audiencias para poder llevar eso. Y eso es un proceso largo, engorroso, donde las instituciones no apoyan al personal. Al final, cada personal debe correr por su cuenta todo el gasto que debe hacer en cuanto a abogados y todo lo que implica. Entonces, esa parte sí es bien importante siempre. No sé si es el término correcto, como medicina a la defensiva, o no quizás a la defensiva, pero más bien tener bien en claro todos los documentos pues que nos respaldan y trabajar como con la ley, pues al final, porque estamos expuestos más hoy en día, como le mencionaba, con lo de las redes sociales y todo eso, estamos en el ojo del huracán. Adelante, José Lobos. Gracias, Ingrid. Sí, continuando con la misma idea, en radiología se da algo más que todo en el área de tomografía, que es con los consentimientos informados de medio de contraste, donde el paciente se le pide autorización para lo que es administrarle este medicamento. Porque ya se ha dado caso aquí en el hospital de que y se solicita personal de enfermería, ¿va? Porque como tal, como licenciado en radiología, nosotros no estamos autorizados por la ley a andar aplicando medicamentos. Entonces, se solicita personal de enfermería para administrar ese material, por lo menos en el caso del Hospital Sacamil, porque se dio el problema hace años de una extravasación
que terminó en el área jurídica debido a eso, porque no se siguieron las normativas y ahora todos los pacientes de tomografía llenan este formulario y donde ellos autorizan lo que es inyección y al final dice que si está de acuerdo a realizarse el estudio y entendió enteramente el formulario con su firma, dice que libera de toda responsabilidad al centro hospitalario y a su personal. Entiendo que es el área jurídica que se encarga de realizar este tipo de documentación del hospital. Sí, un formato de consentimiento informado, ¿verdad? Excelente, gracias por el aporte, Josué. Entonces ustedes miran que hay una diversidad de ámbitos donde una persona puede ir a enfrentar una decisión del personal de salud, ya sea la ODS en el MinSal, que también aplica para el Seguro Social, la OTD, la Oficina Tramitadora de Denuncias, o directamente a las instancias judiciales. La Fiscalía General de la República, que es la instancia competente para iniciar un procedimiento penal a nivel de los juzgados, ¿verdad? Entonces, más con eso, las jefaturas deben de estar permanentemente recordando al personal a su cargo sobre los principales situaciones vulnerables para poder garantizar de que no se caiga en una demanda que implica mucho estrés, dedicarle tiempo, situación económica y aspectos relacionados. Perspectivas del derecho sanitario. Adelante. Había participado ya Ingrid, ¿verdad? Vanessa Fuentes. No, ya había participado Vanessa, ¿verdad? Ya vi, ya. Puchica, ya vi a la estaba yo niña. doble. Vaya, Tania Miranda, adelante. También ella. También, Tania, ya había estado. Sí, fue lo de las mamás con lo de la hemorragia que le comentaba el código rojo. Gracias. Bueno, entonces la perspectiva del derecho sanitario también es clave el aumento del conocimiento de la ética aplicada al ámbito de salud, que permita el desarrollo de acciones congruentes con el bien común, lo exigible como bueno para la sociedad y lo priorizado a su financiamiento, permitiendo sean retomados dichos postulados para el desarrollo real, los postulados éticos, para el desarrollo de la doctrina, del derecho sanitario y del contenido de la legislación en salud. En las próximas clases vamos a iniciar el abordaje del tema de ética. El día viernes iniciamos con ética y continuamos el sábado para que ustedes también puedan desarrollar el ejercicio número 2 que se les está pidiendo en la semana 2. El objeto es que tengan estos conceptos que ya se les habían dado muy bien fundamentados. Es importante que ustedes diferencien una ley de un reglamento de ley, sepan quiénes los han aprobado, sepan de los instrumentos técnicos jurídicos, sepan de los reglamentos técnicos centroamericanos, reglamentos técnicos salvadoreños, porque si no se hace una sola mezcolanza y ya después ya no podemos diferenciar y nos podemos confundir y ubicarlo en el nivel de jerarquía de la pirámide de Kelsen. Quiero agradecerles, gracias por participar, lo lograron, ¿verdad? Entonces, sigamos fundamentándolo. Yo quiero verlos con unas jefaturas competentes en sus áreas y a saludarnos con felicidad cuando nos encontremos. Muchas gracias y pasen muy buenas noches. Nos vemos el día viernes a las 6 de la tarde en punto. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches.